Puede que estés cayendo en una trampa sin darte cuenta. Hay pecados que el diablo quiere que cometas a cualquier precio. Y el peor de todos, logró normalizarlos en la sociedad, provocando que millones de personas vivieran en prisión sin siquiera darse cuenta. La Biblia advirtió sobre esto hace siglos, pero hoy estos pecados están en todas partes, en las pantallas, en la música, en las conversaciones cotidianas. Prometen placer, libertad y plenitud, pero en realidad destruyen tu alma, te alejan de Dios y pueden incluso condenarte para siempre. ¿Crees que tienes control sobre tu vida? ¿Qué pasaría si te dijera que estas prácticas están moldeando tus pensamientos, tus emociones e incluso tu destino eterno? El enemigo no quiere que descubras esto, porque la verdad te hace libre, pero hoy te voy a revelar los 7 pecados sexuales que la Biblia condena, pero que el diablo quiere que practiques. Algunos de ellos pueden parecer inofensivos, otros pueden ser ya parte de tu rutina, pero debes saber que el dormitorio es aún peor. La realidad es sombría. Continuar por este camino podría costar mucho más de lo que imagina. Antes de ignorar esta advertencia, mire hasta el final. Porque después de este video, nunca volverás a ver estas prácticas de la misma manera. El diablo te está manipulando sin que te des cuenta. Y lo peor, utiliza algo que parece inofensivo, pero que puede destruir su vida espiritual para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el mundo está cada vez más obsesionado con el sexo? ¿Por qué los medios, las películas, la música e incluso las redes sociales están saturados de mensajes sensuales? Esto no es una coincidencia. Existe un plan muy bien ideado para normalizar los pecados sexuales y hacer que los veas como algo natural. Pero la verdad que nadie te dice es que estos pecados no solo te alejan de Dios, sino que también crean vínculos espirituales que pueden esclavizar tu alma. Desde el principio, Satanás entendió que el deseo sexual es una fuerza poderosa y si puede corromperlo, tendrá control sobre ti. No necesita parecer aterrador, no necesita lanzar maldiciones visibles. Todo lo que tiene que hacer es plantar pequeñas semillas de impureza en tu mente, haciéndote cada vez más cómodo con el pecado. Al principio parece algo pequeño, un pensamiento, una mirada, una escena de televisión. Pero sin darte cuenta, comienzas a aceptar cosas que antes rechazabas. Y antes de que te des cuenta, estás completamente involucrado. ¿Y sabes qué es lo más impactante? La Biblia ya advirtió que en los últimos tiempos la gente consideraría correcto lo incorrecto y rechazaría la verdad. Lo que alguna vez fue reprensible, ahora se alienta. Lo que antes era pecado, ahora se llama expresión de libertad. Pero esto no es libertad. Es un plan para atraparlos, porque el diablo sabe que cuando caen en estas prácticas se alejan de Dios y pierden su identidad espiritual. Él quiere que veas estos pecados como algo normal, para que puedas seguir practicándolos sin culpa, sin resistencia, sin darte cuenta de que tu alma está siendo arrastrada por un camino sin retorno. El más aterrador, esto ya está funcionando. ¿Cuántas personas que se dicen cristianas están completamente dominadas por deseos sexuales descontrolados? ¿Cuántos se han acostumbrado a vivir en la inmoralidad sin siquiera preguntarse si están equivocados? El enemigo está ganando esta batalla y la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que ya han sido capturados. Pero eso aún podría cambiar. Y lo primero que debes hacer es abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. La fornicación es una de las trampas espirituales más grandes de la actualidad. ¿Y sabes qué es lo más impactante? La mayoría de las personas que caen en él ni siquiera se dan cuenta de que se están destruyendo a sí mismas. Vivimos en
Una época en la que el sexo fuera del matrimonio se ha trivializado por completo. Desde la adolescencia nos bombardean con la idea de que esto es normal, que forma parte del crecimiento y que reprimir estos deseos sería perjudicial. ¿El problema? Esta es exactamente la narrativa que el diablo quiere que creas. El mundo te dice que el sexo casual es libertad, pero la Biblia revela que crea vínculos espirituales profundos que pueden esclavizar tu alma. La fornicación no es solo un acto físico. Cuando te unes a alguien, se produce una conexión espiritual, algo mucho mayor que un simple placer momentáneo. Esta es la razón por la que tantas personas se sienten vacías después de vivir una vida de promiscuidad, por la que tantas tienen dificultades para vincularse emocionalmente y por qué muchas cargan con traumas y dolores que ni siquiera pueden explicar. Satanás oculta este lado de la historia porque sabe que una vez que quedes atrapado en este ciclo, será mucho más difícil escapar. ¿Y sabes qué es peor? La fornicación endurece el corazón. Al principio puede haber esa culpa, esa sensación de que algo no está bien, pero cuanto más practicas, menos sensible te vuelves a la voz de Dios. Tu espíritu comienza a distanciarse, tu conciencia se humedece y antes de que te des cuenta, ya has normalizado algo que, ante Dios, siempre fue reprobable. Y ese no es un detalle menor. La Biblia es clara. Quien vive en la práctica de este pecado, sin arrepentimiento, no heredará el reino de los cielos. Pero el enemigo nunca te dirá eso. Él quiere que sigas viviendo en este engaño, creyendo que todo está bien, hasta que sea demasiado tarde. Ahora bien, presta atención. Si ya has caído en esta trampa, todavía estás a tiempo de escapar. Pero primero debemos reconocer la verdad. Si llegaste hasta aquí en este video, comenta: fornicación nunca más. Quiero saber quién está realmente dispuesto a abrir los ojos y luchar contra este pecado. El adulterio es uno de los pecados más insidiosos que existen. Comienza con algo aparentemente inofensivo, un intercambio de miradas, una conversación que va más allá del límite, un pensamiento que nadie ve. Pero cuando menos lo esperas, se convierte en un abismo que puede destruir tu vida, tu familia e incluso tu eternidad. La sociedad actual trata la infidelidad como algo normal. En películas y telenovelas se idealiza la traición. En la cultura popular se vende como una forma de aventura, un escape de la monotonía del matrimonio. Pero la verdad que nadie dice es que el adulterio no es solo un error humano, sino una puerta abierta a la destrucción espiritual. La Biblia es clara. Quien comete adulterio peca contra Dios y contra su propio cuerpo. Este pecado no solo destruye los hogares, sino que también corrompe el alma, generando culpa, vergüenza y aumentando la separación de la presencia divina. El adulterio no ocurre de la noche a la mañana. Comienza en la mente, con pequeños pensamientos que parecen inofensivos. Jesús advirtió que incluso mirar a alguien con lujuria se considera adulterio en el corazón. En otras palabras, el pecado comienza mucho antes del acto físico. Esta es exactamente la razón por la que Satanás trabaja tan duro para normalizar la sensualidad y el deseo desenfrenado. Él sabe que si puede plantar este pecado en el corazón, tarde o temprano se manifestará en acciones. Y lo que nadie te dice es que el adulterio viene con un peso espiritual terrible. La culpa corroe el alma, la mentira se convierte en prisión y la destrucción que causa puede durar generaciones. Muchos subestiman las consecuencias de este pecado, creyendo que puede ocultarse o justificarse. Pero la Biblia deja claro que nada está oculto a Dios. El enemigo quiere que pienses que esto es solo una experiencia, un placer momentáneo, pero en realidad lo está usando para encadenar tu vida espiritual. El adulterio destruye
La confianza siembra dolor y, lo más importante, te aleja del propósito de Dios. Quien cae en esta trampa rara vez sale sin heridas profundas. Pero hay una manera de protegerse y evitar esta condena. Y en el siguiente tema revelaremos otra poderosa estrategia que el enemigo usa para corromper la sexualidad y aprisionar tu alma. La pornografía y la masturbación son dos de las armas más efectivas que usa el diablo para esclavizar a millones de personas. Y lo peor es que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que está atrapada. Vivimos en una época en la que el acceso a contenido inmoral nunca ha sido tan fácil. Con solo un clic, cualquier persona puede verse expuesta a imágenes y vídeos que distorsionan por completo su visión de la sexualidad. El diablo lo sabe y se aprovecha de la curiosidad y debilidad humana para crear una adicción silenciosa, algo que comienza con un poco de curiosidad y antes de que la persona se dé cuenta, es dominado por completo. El mayor peligro de la pornografía es que reconfigura el cerebro. Los estudios demuestran que su consumo genera un efecto similar al de las drogas, creando una necesidad cada vez mayor de estímulos más intensos. La persona pierde el control, necesita dosis más fuertes y cuando intenta dejar de hacerlo, experimenta los mismos síntomas de abstinencia que un adicto. Pero ese no es el único problema. La pornografía destruye relaciones, genera frialdad emocional y provoca una profunda insatisfacción. Quienes lo consumen comienzan a ver a las personas como objetos, pierden la capacidad de conectarse emocionalmente y terminan completamente alejados del verdadero propósito de la sexualidad. ¿Qué pasa con la masturbación? Muchos creen que esto no tiene nada de malo, que es natural y sin consecuencias. Pero esta es otra gran mentira del enemigo. La masturbación alimenta pensamientos impuros, fortalece deseos desordenados y conduce a la esclavitud mental y espiritual. La Biblia nos llama al autocontrol, la santidad y la pureza. Pero quien queda atrapado en este ciclo pierde el control sobre sí mismo y se vuelve esclavo del placer inmediato. Además, está directamente relacionado con la pornografía. La persona cae en la ilusión de que no está dañando a nadie, cuando en realidad se está alejando cada vez más de Dios y convirtiéndose en rehén de una práctica que corroe su alma. El diablo quiere hacerte creer que estos hábitos son normales, que todo el mundo los hace y que no tienen nada de malo. Pero la realidad espiritual es mucho más grave de lo que parece. Si has llegado hasta aquí en este video, comenta: quiero ser libre. Esto demostrará que has despertado a esta trampa y que quieres luchar contra esta esclavitud. La homosexualidad es uno de los temas más controvertidos en la actualidad. Mientras la sociedad lo promueve como algo natural y digno de celebración, la Biblia presenta una visión completamente diferente, dejando claro que es una distorsión del propósito original de Dios para la sexualidad humana. Y es precisamente en este punto que el diablo actúa con su gran engaño espiritual. Toma algo que la palabra de Dios condena y lo convierte en un estilo de vida aceptable, llevando a millones a creer que no tiene nada de malo. La estrategia del enemigo es vieja. Siempre ha tratado de distorsionar el plan divino, haciendo que la gente rechace la verdad y abrace la mentira. En Romanos 1, Pablo habla de cómo la humanidad, al alejarse de Dios, se entregó a pasiones vergonzosas, abandonando el orden natural de la creación. Pero hoy, cualquiera que plantee esta advertencia es atacado y silenciado, porque el diablo ha logrado que esta práctica no solo sea aceptada, sino impuesta como una verdad absoluta. El mayor problema no es solo la práctica en sí, sino la ideología que la acompaña. El movimiento que promueve la homosexualidad no se limita a defender elecciones personales.
sino que busca reprogramar la mentalidad de toda la sociedad, atacando los principios bíblicos y destruyendo la identidad que Dios estableció para hombres y mujeres. Desde temprana edad, los niños son expuestos a contenidos que cuestionan su identidad biológica. Los adolescentes son incentivados a experimentar con nuevos deseos y los adultos son presionados a aceptar todo esto sin cuestionamientos. Quienes se oponen son tildados de intolerantes, cuando en realidad simplemente defienden la verdad bíblica. El diablo usa esta distorsión para mantener a las personas alejadas de Dios, ya que cualquiera que vive en la práctica del pecado difícilmente puede discernir la voz del Espíritu Santo. El pecado sexual genera ceguera espiritual, endureciendo el corazón y haciendo que la persona sea incapaz de reconocer su necesidad de arrepentimiento. Y lo más peligroso de todo esto es que, cuando un pecado se vuelve culturalmente aceptado, comienza a practicarse sin culpa, manteniendo a millones de almas alejadas de la salvación. La gran pregunta sobre la que hay que reflexionar es: ¿quién define realmente los estándares de tu vida? ¿Dios, a través de su palabra, o el mundo, cada vez más entregado a las mentiras del diablo? En el siguiente tema, revelaremos otra táctica oscura que usa Satanás para destruir vidas y corromper el alma mediante la prostitución. La prostitución siempre ha sido vista como un camino rápido hacia el placer y la satisfacción de los deseos de la carne. Pero la verdad espiritual detrás de esta práctica es oscura y devastadora. El diablo utiliza la prostitución como una poderosa herramienta para corromper cuerpos, mentes y almas, transformando algo sagrado en un comercio impuro que atrapa tanto a quienes venden como a quienes compran. El sexo fue creado por Dios como un pacto entre marido y mujer, un vínculo profundo que une dos almas. Pero cuando se reduce a una simple transacción, pierde su propósito divino y se convierte en un canal de destrucción espiritual. La Biblia es clara al advertir sobre los peligros de la prostitución. En Proverbios 7 encontramos la advertencia contra la mujer extraña, la que seduce con dulces palabras y promesas vacías, pero que lleva a sus amantes a la muerte. Quienes se entregan a esta práctica no se dan cuenta de que se están conectando espiritualmente con fuerzas de impureza y degradación. La prostitución no es solo un pecado carnal, sino un pacto espiritual que implica opresión, maldición y distanciamiento de Dios. Quien se une con una prostituta, como dice la palabra, se hace un solo cuerpo con ella, absorbiendo toda la carga espiritual que lleva esta unión. El diablo fomenta esta práctica de varias maneras. Romántica la prostitución a través de los medios, haciéndola parecer solo una elección, un medio de supervivencia o incluso de empoderamiento. Pero la realidad es que la prostitución destruye vidas, es adictiva, degrada el valor humano y elimina por completo la presencia de Dios. Además, la industria de la prostitución está directamente relacionada con la trata, el abuso y la explotación de personas, lo que la convierte en un sistema de esclavitud moderna que el enemigo utiliza para encarcelar almas. Y no penséis que este pecado se limita solo a las calles y los prostíbulos. Hoy en día, con el auge de la pornografía, las redes sociales y los contenidos eróticos disfrazados de entretenimiento, la prostitución ha adoptado nuevas formas y se ha infiltrado en todas partes. Muchas mujeres venden su dignidad a cambio de gustos y dinero fácil, mientras que muchos hombres se convierten en fieles clientes de este mercado sin darse cuenta de que están firmando su propia condena espiritual. La prostitución no es solo un pecado aislado, sino una trampa que conduce a consecuencias aún más graves. En el siguiente tema expondremos uno de los pecados más peligrosos que utiliza el diablo para destruir el alma:
la lujuria desenfrenada. Liberarse de los pecados sexuales no es solo una cuestión de fuerza de voluntad o disciplina, sino una verdadera batalla espiritual. El diablo no quiere que salgas de esta prisión, porque sabe que cuanto más estés involucrado en estos pecados, más te alejarás de Dios y más fácil será manipular tu mente y tus emociones. La verdad es que la liberación solo ocurre cuando reconoces la profundidad del problema y buscas la única solución real: el poder transformador de Dios. El primer paso para liberarse es reconocer que no se puede luchar solo contra esto. Muchos intentan superar la pornografía, la masturbación, el adulterio y otros pecados sexuales solo con técnicas humanas, como evitar desencadenantes o bloquear contenido. Pero sin un verdadero cambio espiritual, estas estrategias no son más que remedios temporales. La Biblia enseña que la carne es débil y que si intentamos luchar con nuestras propias fuerzas, fracasaremos repetidamente. Solo cuando entregamos esta lucha a Dios y le permitimos obrar en nosotros, comienza la verdadera transformación. Otro punto crucial es abandonar las justificaciones y racionalizaciones. El diablo es un maestro en hacer que el pecado parezca normal, aceptable o incluso imposible de superar. Susurra mentiras como todo el mundo lo hace. Es natural sentir deseo. Está bien mientras nadie lo sepa o Dios entiende. Pero la palabra de Dios es clara. El pecado separa al hombre de él. Mientras sigas creyendo en las excusas del enemigo, seguirás atrapado en el mismo ciclo destructivo. Además, es esencial cortar el acceso y alejarse de las influencias que alimentan el pecado. Esto podría significar cambiar de amistades, abandonar hábitos nocivos, dejar ambientes contaminados e incluso rediseñar tu vida digital. Si algo te hace caer, hay que eliminarlo. Jesús dijo que si tu ojo o tu mano te hacen pecar, es mejor que te los arranques que perder tu salvación. Esto muestra la seriedad de santidad y renuncia que necesitamos tener para vencer. Pero lo más importante es buscar la intimidad con Dios. Cuanto más te acercas a la luz, más la oscuridad pierde poder sobre tu vida. La oración, el ayuno y el estudio de la palabra no son solo prácticas religiosas, sino armas espirituales para romper cadenas. El diablo teme al hombre o a la mujer que vive en santidad, porque sabe que esta es la verdadera libertad. ¿Has visto a lo largo de este video cómo el diablo utiliza los pecados sexuales como trampas disfrazadas de placer y satisfacción momentáneos? Su objetivo es muy claro: separarte de Dios, atrapar tu alma y destruir tu vida. No nos equivoquemos. El camino del pecado sexual no conduce a la libertad, sino a una prisión espiritual que puede tener consecuencias eternas. Pero la buena noticia es que hay una salida, un camino hacia la liberación, y está disponible para todos los que deseen liberarse de esta esclavitud. La única manera de ganar es reconocer el poder transformador de Dios. No tiene sentido luchar solo. No tiene sentido intentar ganar con la fuerza de la carne. Solo en Cristo hay verdadera libertad y solo a través de Él podemos romper las cadenas del pecado sexual. Esto requiere un compromiso serio, una búsqueda de la santidad y la voluntad de abandonar los caminos del error, pero vale la pena. De esta decisión depende la restauración de tu vida, tu relación con Dios y tu paz interior. Si siente que estas palabras le hablaron, sepa que este no es el final. Hay pasos prácticos y espirituales para romper estas cadenas. Y tengo un video que te ayudará a comprender mejor cómo dar los primeros pasos hacia la verdadera libertad. Haz clic aquí y mira cómo superar los pecados sexuales de forma permanente y descubre cómo iniciar la transformación ahora mismo.
No dejes para más tarde lo que hoy puede cambiar tu vida. Pero antes de irme, quiero saber de ti. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en alguno de estos pecados? ¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentaste al luchar contra ellos? Comenta a continuación. Quiero escuchar tu historia y compartir más sobre cómo podemos apoyarnos unos a otros en este camino de santidad. Y recuerda, si has llegado hasta aquí, es hora de tomar la decisión más importante de tu vida.